El próximo fin de semana serán las elecciones presidenciales y congresales. El bajo nivel de la política, del debate, es la evidencia incuestionable de que hemos tocado fondo. Más bajo no podíamos caer. Candidaturas que a distancia prometen resolver todos los problemas y que son incapaces de enfrentar la justicia en el país para responder las demandas por pensiones de alimentos. Otros que anuncian rebajar los impuestos a los más ricos, fortalecer las AFP, acabar con los derechos de las mujeres e instalar la represión como herramienta de conducción del Estado. En fin, ello es expresión de la decadencia de la casta política que invade nuestro país al punto de haber gente dispuesta, incluso, a votar por personajes cuyo currículum ya debiera ser una alarma de advertencia para no hacerlo. Por otro lado, las candidaturas que generan mayor esperanza, atrapadas en el paradigma dominante, entran en reiteradas contradicciones, en especial por sus equipos de asesores que conforman para eventualmente dirigir el Estado. Se repite la lógica de 30 años de recurrir a quienes puedan acreditar pergaminos educacionales acreditados por universidades que en los últimos decenios, lejos de hacer una contribución al desarrollo y aporte al conocimiento, solo se han dedicado a reproducir una visión estrecha y dogmática, cuya base argumentativa y teórica está influenciada por corrientes neoclásicas de la economía que ha dominado el mundo en estos 3 decenios, resultando ser un fracaso para las mayorías por la segregación generada y por el éxito para minorías que han concentrado la riqueza como nunca antes se había visto en nuestro país y en el mundo. Temor parece ser lo que inhibe a las fuerzas que se reclaman del progresismo. También falta de convicción de creer que es posible derribar las estructuras de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Existe un exagerado interés por congraciarse y parecerle bien al gran empresariado, como si el salvoconducto para dirigir el Estado, antes de ganarse el veredicto popular, debiera ser validado por los sectores dominantes de nuestro país. Por el contrario, lo que debiera ocurrir es lo absolutamente distinto. ¿Qué es lo que da consistencia a quienes aspiran a dirigir el Estado para transformar las sociedades? Varias cosas. Primero, la valentía de atreverse, sustentada en la consistencia moral del individuo que junto a un colectivo aspira a cambiar el mundo. Eso supone un conjunto de creencias que lo mueven para comportarse en la sociedad de una manera clara y resuelta tras ese objetivo. Segundo, la convicción. ¿Pero la convicción en qué? ¿En una sociedad que solo requiere modificaciones para continuar manteniendo la estructura de desigualdad en las que se sostiene? ¿O convencimiento que para hacer los cambios en beneficio de las mayorías es imprescindible acabar con las causas de la actual desigualdad, lo que implica enfrentarse sin vacilaciones a los causantes de los abusos y las injusticias? Ello exigiría escuchar menos al mundo empresarial, menos ICARE, menos ENADE, menos Confederación de la Producción y el Comercio, menos SOFOFA y más movimientos sociales, movimientos sindicales, feministas, ambientalistas. Se dirá, es que sus organizaciones son débiles, poco representativas, que están muy fragmentadas. Claro, es el resultado de una política de años en que el Estado las diezmó, que las inhibió de ser partícipes de la política, que reprodujo la idea pinochetista y de Jaime Guzmán de que las organizaciones intermedias de la sociedad deben ser asépticas y tener un carácter solo gremial, distante de la actividad política, pues esta está reservada solo a minorías, al empresariado y a la oligarquía. Esa práctica en Chile se aprecia desgraciadamente en casi todas las candidaturas y es señal preocupante de que quien administre el Estado pueda terminar convirtiéndose solo en un administrador de las instituciones que lo conforman para que todo siga exactamente igual como en estos 40 años. Pero hay esperanza. A solo 2 años del estallido las cosas no pueden haber cambiado tanto para que justamente los negacionistas puedan tener la sola posibilidad de llegar a dirigir el Estado. El plebiscito por el apruebo y la elección mayoritaria de una convención
constitucional que pulverizó a la derecha dejándola con menos del 30% de representación, puso las cosas en su lugar. Eso es lo que son, menos de un tercio del país. El problema es que desde los pactos espurios, negociados entre bambalinas, entre la ex concertación y la dictadura, hicieron posible, bajo la política de los acuerdos, mantener prácticamente inamovibles las cuestiones que la ciudadanía cuestionó el 18 de octubre y que venían por más de 10 años demandándose. Eso es lo que hoy está en juego. El proceso constituyente es lo único concreto que el pueblo tiene en sus manos para provocar las transformaciones que las mayorías exigen. La conformación de un nuevo Estado social de derechos es una aspiración que tiene grandes posibilidades de convertirse en realidad. Para que ello ocurra, hay que estar atentos y jugar un rol activo en exigir, pero al mismo tiempo ejercitar la responsabilidad política de elegir correctamente y presionar con la movilización a quienes pretendan arrebatar los cambios que se exigen con celeridad para acabar con las desigualdades que el país ya no tolera más. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM, y bajo nuestra señal online, @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra compañera Miriam Camposano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Luis, buenas tardes a los auditores. Estamos nuevamente aquí a las 4 de la tarde en esta radio, la radio que piensa, llevando un poquito la voz de los trabajadores, del poblador, del ser común de Chile. Dijiste algo muy importante, ¿cuánta prioridad deberían darle los políticos a lo que tú decías, menos SOFOFA, menos CPC, menos ENADE, porque parece que no han entendido mucho todo esto de la revolución popular que se dio en el 2019, que gatilló en que ahora tengamos una convención constituyente trabajando y que pretende ser inyectada desde abajo, como debe ser la democracia, desde las mayorías, y condensando esas ideas y ordenándolas para poner las bases para un nuevo Chile. Sí, lo peor, justamente como bien dices tú, hay una obsesión de parte de la mayoría de las candidaturas, no todas por supuesto, pero la mayoría, de congraciarse con el empresariado. Es vergonzoso. Esta obsesión por ir a rendirle pleitesía a la ENADE, a la SOFOFA, ICARE, a Juan Sutil, en circunstancias que lo que se requiere aquí en este país es dar vuelta a la hoja y construir un país para la mayoría. Pero es bueno que nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile pongan ojo, pongan atención en los equipos de asesores que tiene cada una de las candidaturas. Y me atrevo a decir con mucha propiedad, con una lamentable conclusión de que la mayoría son la continuidad de lo que era la ex nueva mayoría. Gente, pero que repite el mismo discurso, absolutamente el mismo, en general, mayoritariamente. Una suerte de pleitesía al Banco Central, una cosa ya que raya en la insolencia. Y creo que eso es lo que va a poner en aprieto a las candidaturas, y creo que el pueblo, después de la primera vuelta, va a tener que exigirle mucho, mucho, a aquellos que se reivindican de levantar posturas progresistas y que, sin embargo, uno empieza a apreciar en sus programas una idea de continuidad. Eso es lo grave. Sí, sin duda, bueno, en el reciente episodio de Nadie se reafirma la plutocracia de político empresarial que está instalado y normalizado en la manera de hacer política en Chile. Y parece que también ha alertado a la mayoría de trabajadores el hecho de que no se presenten planes concretos, propuestas concretas en este proceso electoral, sino que esa mediocridad política también se ve en el juego de las encuestas y de la televisión abierta por posicionar a tal o cual candidato, siendo que en realidad no es lo que la mayoría... Sí, bueno, aquí hay que creo, enfatizar algunas cosas. La gente también se preguntará, bueno, ¿por qué las candidaturas tienden a ir siendo prisioneras a las grandes corporaciones económicas, ENADE, ICARE, SOFOFA, CPC?
En realidad porque el movimiento social está muy dividido, pero esa es responsabilidad de una política sistemática y sostenida de parte del Estado. Claro, los empresarios están unidos en una sola voz, los trabajadores divididos en múltiples organizaciones. Es una tarea, por eso la unidad es absolutamente eh, imperiosa de que se concrete. La ciudadanía tenemos que tener más unidad para poder avanzar en las transformaciones. Un tema que quería tocarte y que parece increíble, impresionante, y que devela la decadencia del país, el candidato Parisi. ¿Qué te parece? Hay que decirlo, nosotros tenemos la ventaja de actuar con mucha más un fresco, un sinvergüenza, un inmoral, hay que decirlo. Totalmente de acuerdo. O sea, este juego de ser un postulante al cargo de mayor jerarquía de una nación y hacerlo telemáticamente, es un acto, yo lo veo como de soberbia absoluta, de creer que es como el iluminado y que él desde ya puede dar las instrucciones y la gente lo va a seguir. Pero eso no es lo más relevante. Creo que lo más relevante es que el poco conocimiento y dominio de temas políticos de la gran cantidad de pobladores hace que muchos lo sigan. Entonces es como cuestionable una persona que no es capaz de poner en orden cosas domésticas como el tema de la pensión alimenticia, sabiendo que se iba a postular a esta candidatura con mucha antelación, porque no es una pensión de 1 año, 2 años, son 10 años atrás, una década, sí. No la puede ordenar. Yo en mi poco conocimiento digo cómo ordenar un país, o sea, es cuestión de lógica. Pero bueno, lo que más me preocupa el tema Parisi es esta onda mediática y este boom que le den, que veo en los canales de televisión, le dedican 2-3 horas al día a hablar del tema Parisi. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que hay detrás? Eso es lo que hay que uno tratar de indagar. ¿Cuál es la lectura que le damos a ese posicionamiento de un personaje que quiere, que de verdad... Chile no le importa el protagonismo. Bueno, yo pienso que es la construcción de ciertas realidades por los medios de comunicación. El fenómeno CAS es un constructo de los medios de comunicación, de la derecha recalcitrante de este país, con la idea de instalar temor en las clases políticas, de ir generando una alternativa, de ir inhibiendo a las candidaturas, comillas, progresistas, con el objetivo de que terminen subordinándose a la política instalada por el poder, por la oligarquía, y que en el fondo planteen ciertas modificaciones bastante mediocres. En el tema de seguridad social es brutal las diferencias que hay con las candidaturas respecto a lo que ha demandado el movimiento social. Hay un pánico tremendo, por ejemplo, avanzar hacia un sistema público de pensiones solidario realmente, y ese es un tema que se va a debatir con mucha fuerza, yo diría, la próxima semana. Sí, vamos a ver cómo le va a lo que muchos trabajadores le han llamado la pyme Parisi, cómo le va, porque en verdad funciona como eso. Sí, claro, este es el negociado. Bueno, y otro tema que me parece relevante mencionar algo es lo que ocurrió esta semana en la Cámara de Diputados con la acusación constitucional de Piñera, esa maratón de Naranjo durante casi 15 horas, y que generó mucha expectación, pero al mismo tiempo también generó una cierta, yo diría, alegría en la gente que dio la posibilidad de acabar con el pequeño dictador en el que se ha convertido Piñera. Es una alegría que va a durar poco, porque tú sabes que esto tiene que ser votado en el Congreso. Y en el Congreso no se cuenta con los 2/3. Una de las normas que quedó instalada en esta Constitución y que se pretendió trasladar al proceso constituyente que hoy día está en juego. Entonces, bueno. No, y el oficialismo apuesta que ni siquiera que el Senado vaya a pasar. O sea, no, apuesta que no va a pasar, y con el tipo de senadores que tienen estos conflictos de intereses enormes con los gobiernos de turno, claramente difícil está la situación. Bueno, eso demuestra de que el Senado es una institución decadente, yo me atrevo a decir descompuesta, y usemos más adjetivos de nuestra lengua, putrefacta, y que es absolutamente necesario que la Convención Constitucional le ponga fin. Creo que hay mayoría, hay más de 2/3 para acabar definitivamente con el sistema bicameral en Chile y pasar a un sistema unicameral. Los senadores representan lo senil, bueno, la palabra etimológicamente hace relación a eso, a lo senil, a lo viejo. Pero en el pasado era mirada, el Senado, por lo menos en la antigua Grecia, era mirada como algo importante. La sabiduría estaba asociada a que los viejos eran sinónimo de sabiduría que acumulaban en su historial, saber, conocimiento que era transferido con un
claro propósito de mejorar la política, pero en Chile lo que se convirtió a partir de los ejemplos de Saldívar, los Buques, toda esta gente, que no solamente fue cenir por lo viejo, fue cenir porque mantienen lo momio, lo putrefacto, lo viejo, ¿ah? Y se oponen a todos los cambios, por eso es una institución que tiene que desaparecer, yo diría, con absoluta celeridad. Recordar que la acusación constitucional contra el presidente Piñera es haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Esa Constitución de la que tanto ellos, cuando quieren bloquear alguna ley que favorece a la mayoría, se refugian. Esa misma Constitución fue violentada en el 2010 y por el caso Pandora Paper y Minera Dominga, claro. Y de eso se lo acusa. Y el oficialismo a lo que apunta ahora es que no es posible avanzar esta acusación, porque si no, ¿qué gobierno le va a entregar el mando al próximo gobierno? O sea, la cosa más irrelevante, cuando no le hacen hincapié al tema ético. Claro, si el argumento es falaz, porque resulta que la corrupción, entonces el tipo corrupto no importa porque tenemos que cuidar la institucionalidad. ¿Qué institucionalidad está puesta en tela de juicio? Mira, es tan grave lo que ha ocurrido con este Senado, y por eso creo que ya no hay razones para mantenerlo. Votó contra el cuarto retiro que había aprobado la Cámara de Diputados, pero además, al mismo tiempo, le ratificó el estado de excepción al pequeño dictador Piñera para que siga reprimiendo en la Araucanía, en el Gualmapu, contra la voluntad general. Yo creo que eso es importantísimo. El caso de la senadora Carolina Goich, que nosotros durante mucho tiempo en este programa, en la Radio Universidad de Chile, lo denunciamos como parte activa en tratar de mantener una propuesta que dejar intactas las AFP. Bueno, aquí está el resultado. Es abiertamente una defensora de la capitalización individual y por mucho discurso que haga, que ella quiere legislar en términos de hacer transformaciones importantes, bueno que la gente lo sepa. Su propuesta con la de Letelier, en el fondo mejoraban un poco las pensiones, pero dejaban intacto este 10% que permite contar con un capital gigantesco en manos de los grandes grupos económicos. Habrá que esperar cuál es la proyección que se hace Carolina Goich para el futuro, porque públicamente y popularmente está en el suelo, pero yo creo que apunta a un directorio de alguna AFP o a algún ministerio elegido democráticamente, como muchos, tanto donde se puede hacer la piedra de tope en avances que vayan en ayuda inmediata de las mayorías. Claro, lo que no sabe es que las AFP van a desaparecer, le guste o no le guste a la minoría, pero van a desaparecer, entonces es una muy mala apuesta, porque quizás pensando que nada iba a cambiar, que todo iba a seguir igual, como tantos sujetos que están ahí. Pero, ayer leía la entrevista de Huenchumilla, el senador Huenchumilla, que decía, hasta aquí parece está llegando la democracia cristiana, un viejo militante, un hombre con aciertos, con errores, un hombre con mucha controvertida conducta, pero del cual uno no poco puede decir respecto de lo que ha sido una línea coherente. Yo tengo buena impresión del senador Huenchumilla, a pesar de todas las diferencias políticas que uno tiene con él, y lo ha dicho claramente, hay que pensar ya si vale la pena seguir en ese partido. Sí, vale. Bueno, cambia, todo cambia, ese no es el tema, todo se transforma como le está pasando a nuestro país, afortunadamente, a luchas potentes, pero va a transformar. Nos quedamos con el tema Todo se transforma, de Jorge Drexler, y volvemos con una tremenda invitada. Así es. Estamos de vuelta en nuestro espacio de debate social en la Radio Universidad de Chile. Les recordamos que pueden volver a ver y escuchar este programa en el fanpage @canal.social. Hoy estamos con una tremenda actriz, ella es Malucha Pinto, directora de teatro, dramaturga y hoy convencional constituyente por el Distrito 13. En el 2016 recibió un importante premio, el premio Elena Cafarena, por su aporte en la defensa de los derechos de las mujeres en Chile. Malucha es hija, además, de Aníbal Pinto Santa Cruz Luis, descendiente directa de los presidentes Francisco Antonio Pinto y Aníbal Pinto Garmendia. Eso no lo sabíamos, me sorprendió. Sí. Sí. Y la bailarina de origen nicaragüense María Luisa Solari Mongrio. De ahí deducimos que de ahí entonces la atracción hacia el mundo de las artes y también política, de la política. Claro. Sí, bueno, bienvenida Malucha, un gusto tenerte acá. Tú sabes que somos admiradores tuyos y bueno, descubrimos esa beta que tienes política que siempre se mezcla ahí con el arte, que son, yo diría, dos expresiones importantes del ser humano. La política tiene mucho del arte también. Bueno, algunos señalaban que la política era el arte lo posible, pero
Muy contento de tenerte aquí en nuestro programa, en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Así que te agradecemos. Yo muy contenta también de estar acá. Como les contaba, escucho mucho el programa cada vez que puedo, me encanta. Han tenido en realidad invitados notables, es un agrado, un medio de comunicación en el cual te invita a reflexionar, te invita a tener mirada crítica, a mirar de otra manera, a escuchar muchos puntos de vista. Realmente me encanta la radio y me encanta el programa que ustedes hacen. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Malucha, ¿cómo ha sido este periodo como convencional constituyente, este tremendo desafío que asumiste? Y a 4 meses de iniciado este proceso histórico, por demás decir, ¿estás conforme con lo realizado? ¿Cómo se ha ido formando el proceso en sí? Mira, este proceso, desde mi punto de vista, es un proceso apasionante, que tiene muchas aristas. Tiene, bueno, una línea evidentemente que es escribir una nueva constitución para Chile, en este Chile que emerge desde esta revuelta popular que transformó todo, que nos abrió a nuevas posibilidades, que corrió todas las fronteras de lo posible, en que todos saltamos un torniquete. Esa es una línea, pero hay otra línea también desde mi punto de vista que de algún modo es un modelo de lo que viene en Chile, la posibilidad de desde el poder constituido encontrarnos los diversos, porque ese es un espacio realmente interesantísimo desde ese lugar. Ahí conviven personas de distintas clases sociales, sensibilidades, regiones, puntos de vista políticos, personas del mundo de la diversidad sexual, mujeres, gente muy joven, gente muy mayor, y eso es, creo que es lo que viene en Chile. Chile se ha construido desde las ausencias, absolutamente, y hoy por hoy esas ausencias se hacen presentes ahí, en ese Congreso añoso, donde solo hay fotos de hombres oligarcas, blancos, heterosexuales, lleno de cuadros que hablan del proceso de colonización de estos españoles que llegan a civilizar esta América indómita y salvaje. Entonces es muy interesante también desde lo simbólico lo que ahí está ocurriendo y nos está obligando a hacer política de manera completamente distinta, lo que creo que va a preñar el Chile que viene, en definitiva. Qué interesante lo que dices, porque desde otra perspectiva se escucha, bueno, desde tu perspectiva es cuestionar desde el arte, es tremendamente relevante esto que acabas de señalarnos, que parece tan obvio, pero no lo es, pues. El hecho de que todos los cuadros efectivamente develan un dominio simbólico al sujeto que entra y ya está prisionero de los hombres, de la oligarquía, que se visten de una forma, que tienen un lenguaje que discrimina, que pone límite. Tú estás en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonio, tremendo nombre. Sí. Una comisión que abarca muchos temas. ¿Qué propuestas esperas, Malucha, que salgan de esta comisión para la nueva, en la misma idea que piensas tú, en la nueva Constitución, el nuevo Chile que queremos construir? ¿Qué ideas fundamentales para derribar esta suerte de violencia simbólica que está instalada en este Congreso? Bueno, ese es el nudo de esta comisión, y estamos, digamos, rondando distintas polaridades, si ustedes quieren, que son paradigmas diferentes desde los cuales se construye. De partida, digamos, poder descifrarnos como país desde el espacio de los conocimientos. Es un país que hasta el momento, o sea, hace más de 30 años, digamos 40 y tantos años ya, que se viene descifrando desde la economía, en el fondo, desde el mercado, de un país individualista, consumista, un país competitivo. Y justamente lo que estamos intentando instalar aquí es un modelo de desarrollo diferente que se instale desde
que lo que protagoniza en Chile sean los conocimientos, la cultura, la educación, etcétera. Eso por un lado, de todas maneras, intentando instalar un Estado cultural, pluricultural, plurinacional, evidentemente. Por otro lado, poder ir transitando desde una cultura justamente de lo jerárquico a una cultura horizontal, a una cultura cooperativa, comunitaria, colaborativa. Esas son las palabras que rondan. Poder devenir desde una mirada, por ejemplo, neoliberal de algún modo, que habla del acceso de la gente a los bienes culturales, a poder instalar una democracia cultural, una soberanía cultural, en definitiva, poder pensar de otra manera en los derechos a la propiedad intelectual, pensando en la propiedad comunitaria, que es el tipo de propiedad que proponen los escaños reservados, por ejemplo, entender la creación desde los territorios, la creación y la ciencia hacia el bien común, hacia la humanidad, hacia la humanización. Estamos reflexionando el paso entre una ciencia al servicio de la sobrevivencia a una ciencia al servicio de la convivencia. En fin, en el fondo hay un cambio de paradigma estructural, profundo y radical a través del catálogo de derechos, a través de cómo vamos a instalar el tipo de Estado, el sistema político, cómo se va a repartir el poder, de qué modo el pueblo de Chile de verdad va a participar desde abajo hacia arriba en la construcción de este país, cómo vamos a definir entre todos y todas en qué vamos a invertir. En fin, todo ese universo es lo que estamos conversando. Es muy certero lo que tú dices, Malucha. En realidad uno que vive en una población común se da cuenta. Y nos damos cuenta también que la cultura es el pariente pobre de los derechos de las personas en Chile. Cuesta mucho realizar actividades culturales como una obra de teatro, como consumir algún tipo de cultura, un libro, o escuchar una buena música. Si no es en alguna actividad que algún alcalde haga masivamente como un gran logro de él. ¿Cómo corregir ese desequilibrio? ¿Cómo establecerlo como derecho, prácticamente un derecho humano, un derecho a la cultura? Nosotros estamos aquí frente al municipal, estamos aquí frente. Yo he trabajado 40 años en el centro de Santiago y he ido una sola vez. Y yo no lo conozco. Y mira, estamos al frente. Solo por fuera. Bueno, ahí estamos en todo mira, hay como una mirada desde dos lados, diría yo. Por un lado, el derecho del pueblo a ser gestores culturales, a generar contenidos, a tener fondos que permitan que el pueblo genere contenido. Yo que soy ya viejita, para mí es imborrable un Chile en el cual en cada sindicato había un grupo de teatro o había un grupo de música. Yo que he trabajado tanto ahí en la zona sur, haciendo tantos talleres de memoria, lo primero que hacían los pobladores al tomarse sus terrenos era traer el colegio de manera precaria, pero traer el colegio, hacer un centro cultural, bueno, y todo el tema, por supuesto, de cómo ibas habitando ese territorio. Lo que quiero decir es que hay ahí una mirada cultural que tiene que ver con generar lenguaje desde el pueblo. Eso es cultura popular, eso tiene que ver con arte popular, tiene que ver con una mirada que se instala para el país desde el pueblo, y eso creo que es muy importante que podamos recuperar. Y por otro lado, que aquellos bienes que genera la ciencia o genera el arte puedan estar efectivamente asequibles para todo aquel que quiera disfrutarlo y también promocionar el goce de eso. Y por otro lado, poder instalar la educación artística, porque finalmente es desde los colegios que los niños y niñas van tomando contacto con esta manera que tiene que ver con mirar un país, mirarse a sí mismo, mirar su comunidad desde la sensibilidad, desde la colaboración, desde la belleza, desde las emociones, desde el cuerpo, que es una mirada completamente distinta a como estamos mirando hoy día. Mira, interesante, muy interesante lo que planteas, Malucha.
Pero quiero pasar a otro punto, porque tú sabes que la radio también tiene tiempo que hay que Sí, pues. apurarnos. Mira, tu experiencia como madre de Tomás, quiero llevarte al tema de la seguridad social, que es muy relevante en tu condición humana. Siempre te hemos visto muy en esa condición, que resalta mucho lo humano por sobre las cuestiones a veces superficiales, y creo que es tremendamente relevante escuchar a una actriz que rescate también el lenguaje. Creo que tú siempre has sido, bueno, yo te lo he dicho en alguna ocasión, somos profundamente admiradores de eso. Pero quiero llevarte al tema de la seguridad social. Como tu experiencia como madre de Tomás, quien padece una parálisis cerebral, te acercó a una realidad compleja, muy dura. A veces las mujeres, particularmente digo las mujeres, porque son ellas quienes han tenido que asumir en este mundo patriarcal toda la responsabilidad del cuidado de los hijos, con un Estado ausente. Sí. Es la ausencia de centros de rehabilitación dentro del sistema de salud en Chile. Nuestro país que descansa prácticamente en la recaudación privada de donaciones. Esto es un tema complejo que nunca se quiere abordar, porque hay prejuicios, hay mitos, etc. Hace poco cuestionaste de manera absolutamente, yo diría, ¿cómo se puede decir? Totalmente seria el rol de la Teletón, señalando que una institución no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando. No lo dijiste en mala onda, lo entendí perfectamente, y yo también pienso muy parecido. Tú destacaste el rol que cumplió la Teletón en un momento, pero ¿cuál debería ser el futuro de estas instituciones que hoy se financian muchas veces con la propina, con la caridad de la gente, y de paso benefician mediante el consumo y la publicidad a los grupos económicos del gran empresariado? Porque ese es un derecho humano que no está consagrado en nuestra Constitución. Y nosotros tenemos que luchar en este momento que estamos escribiendo una nueva carta para que ese sea un derecho y no una dádiva del Estado, no una dádiva, no es todos tenemos ese derecho y la seguridad social tiene que garantizarlo. ¿Cómo estás viendo este tema, Malucha? Que sé O que es sea, complejo, absolutamente. ¿cierto? Y creo que ahí hay grandes acuerdos dentro de la Convención Constitucional. Poder entender, por ejemplo, que las personas en situación de discapacidad son sujetos de derechos universales además. Lo que pasa es que aquí hemos tenido, o sea, de algún modo el sistema subsidiario, desde mi punto de vista, naturaliza la desigualdad, diciendo que, bueno, como hay desigualdad y va a seguir habiendo desigualdad, el Estado va a entregar un huesito ahí para que los privados se hagan cargo de un tema que es público. Los privados no Claro. pueden, ni deben, ni está en su esencia o naturaleza hacerse cargo de un tema que es el bien común finalmente. Eso le corresponde al Estado, en la medida que el Estado también representa a la ciudadanía de este país. Entonces, el tema de las personas en situación de discapacidad tiene muchas aristas. No solo está el tema de la rehabilitación, está el tema de la accesibilidad de las ciudades, por ejemplo. Está todo el tema de salud, hay miles de detalles, digamos, en el mundo. Tiene que ver con la educación. Las personas en situación de discapacidad mayoritariamente necesitan de educación permanente. Tomás, por ejemplo, tiene 33 años y no hay ningún lugar donde el Tomás pueda ir, ni privado ni público. Entonces está en la casa. Claro, Eso claro. no puede ser. Te fijas que hay muchos elementos. Solo el Estado podría abordar la complejidad desde todo esto, mirándolo desde el derecho. Esto no es un tema caritativo, como dices tú. Todos los seres humanos en Chile y en el mundo tenemos derecho a desarrollarnos plenamente desde nuestras particularidades, a tener acceso a la salud, a la educación, a las pensiones, por favor. O sea, Tomás, por ejemplo, no tiene una pensión. No tiene pensión, Claro. porque él no es un ciudadano, como miles. Está sujeto a los padres. Y eso no puede ser, porque son personas independientes de sus padres, de sus familias, ciudadanos como todos y todas, ¿te fijas? Entonces, el tema es muy complejo, o sea, imposible que la Teletón abarque o se haga cargo de la situación del mundo de la discapacidad. Yo considero que los centros de salud de la Teletón, y los conozco, son excelentes, no hay nada que decir al respecto en relación a su calidad, y han dado respuesta a lo que el Estado no ha dado respuesta y tiene que dar respuesta. Además, con un origen
que no es del todo transparente finalmente. Sí, mira, qué bueno lo que dice al final, porque esto siempre se señala, bueno, pero si las personas no han cotizado, ¿cómo van a tener garantías? La diferencia quizás, y es tremendamente importante que tú lo acentúes, es que habemos personas en el planeta, no solamente en Chile, que creemos que las personas humanas, por el solo hecho de nacer, de existir, Obvio. tienen derechos que son inalienables y la Claro. sociedad debe garantizarles esos derechos. Son sujetos de derecho por el solo hecho de existir. Exacto. Así como la sociedad está avanzando en reconocerle derecho, por ejemplo, a los animales, a la naturaleza, parece absolutamente razonable que un ser humano, independiente de sus condiciones físicas, por su discapacidad, tenga plenos derechos, no una parte de derechos, plenos derechos. Pero esta gente no lo entiende, entonces cree que todo tiene que ser bueno sobre la base del negocio. Pero ¿cuánto puso él de dinero para restituirle el derecho? O sea, está todo mercantilizado. Muy importante esto que estás diciendo, Malucha, porque eso a nosotros, que hemos levantado un movimiento hace muchos años, nos hace fuerza, porque nosotros partimos de que todas, especialmente las mujeres, tienen derechos consagrados por el solo hecho de existir, y además que cuánto es el aporte que hacen. Así que interesantísimo. Mira, tú Por querías... supuesto, absolutamente. Esto no puede ser, o sea, es que es tan importante lo que tú dices, Luis, porque esto no tiene que ver con que si eres flojo o no eres flojo, si eres capaz de no sé qué o no eres capaz. Esto no está normado ni por el éxito, ni con la competencia. Esto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con tu condición humana. Ahí tiene que haber un piso base de dignidad absoluta en que cada chileno y chilena y cada ser humano sobre la faz de la tierra tenga las oportunidades y la posibilidad, por un lado, de desarrollarse, desarrollar plenamente sus habilidades, sus dones y poder aportar a la sociedad. Eso es un derecho, mi derecho a poder entregarle algo a la humanidad finalmente. Ese es un sentido profundo que tenemos. Sí. Malucha, somos unos convencidos de que como sociedad se puede reemplazar la caridad pública por derechos sociales y se puede garantizar en el futuro que sea así. ¿Cómo tú te imaginas una institución que se encargue de cerca del 20% de personas con discapacidad en Chile? ¿Cómo te imaginas esta organización o esta orgánica o ministerio que aborde esta temática a nivel nacional? Bueno, primero que nada, lo que tú dices es muy importante a nivel nacional. O sea, aquí hay particularidades a lo largo de todo el país. No es lo mismo una persona en situación de discapacidad en el mundo rural o en Arica que alguien en Aysén o en Chiloé. Eso de partida. Eso es súper importante como acoger la diversidad territorial en relación al tema de la discapacidad. Por otro lado, tenemos un Senadis que es un servicio, no es un ministerio. Por lo tanto, no se puede hacer cargo de millones de temas importantísimos. Aquí tiene que haber una imbricación entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, o sea, todos los ámbitos humanos finalmente, y la discapacidad va cruzando todos estos espacios. Por lo tanto, aquí tiene que haber una mirada más trascendente, una mirada global de todos los temas. Entonces, no solo basta con tener un ministerio de la discapacidad, podríamos decir, sino que también que aquí exista una mirada universal de toda la situación, finalmente. Y tiene que ver con cultura, tiene que ver con, bueno, todo lo que hemos hablado, vivienda, barrios, cómo nos integramos, cómo la gente en situación de discapacidad está integrada completamente como una más del mundo en el que vamos transitando en el país. Sí, tienen que tener derecho a pensiones, tienen que tener derecho a jubilar como todo el mundo, aunque no hayas trabajado nunca. Claro. O sea, aunque no hayas trabajado... Que cuida a las personas. Exacto, remuneradamente, porque, bueno, las mujeres trabajan desde... Perdona que te diga, porque además aquí hay una mirada también mercantil respecto a tu aporte a la sociedad. Sí. No necesariamente trabajando tú aportas a la sociedad. Las personas en situación de discapacidad hacen aportes valiosísimos a nivel de sus comunidades.
de miles de maneras. Sí, Y eso sí. tiene que ser retribuido también. Y tiene que ser visibilizado, porque si no es Exacto. visibilizado se mantiene oculto, aunque no es poca la Absolutamente. población. Oye, quiero pasar a otro punto, Malucha, al tema político ya, porque nos queda poco tiempo. Estamos viviendo una situación compleja en el país de grandes desafíos. Estamos frente a muchas disputas. Estamos, como bien decías tú, tratando de configurar un nuevo Estado que se adecue a los nuevos tiempos. Y creo que eso es relevante. Escucharte genera mucha confianza, porque sabemos que hay gente que piensa así, pero también cree firmemente que es posible. Y sin embargo también nos encontramos con que una minoría de nuestro país no se acostumbra a ser minoría, y en esta convención constituyente es una minoría, son menos del 25%, pero sin embargo tiene el control de todos los medios de comunicación, tiene el control de periodistas obsecuentes en prácticamente todos los canales, salvo quizás la red, pero en todos los canales hay una obsecuencia y una transmisión sistemática, sostenida. Parece que hay un libreto ideado por alguien que repite, reproduce, intentando caricaturizar todo lo que es la convención. A mí me ha generado una asombro escuchar a unos conductores en Chilevisión que descalifican así de manera grotesca al Congreso, a la Convención Constituyente, excediéndose incluso en sus límites. Creo que este país ha excedido todo. Y yo te quería preguntar, ¿cómo ve el proceso? Porque estamos en un momento de disputas, pero la disputa también es con esta minoría. Entonces, Chile dijo, nos cansamos de 30 años, pero hay un poder constituido que se resiste al cambio, se resiste. Entonces, ¿cómo agilizar más este vínculo entre la sociedad, entre los movimientos sociales, de forma tal que la convención, aparte de recibir este ataque de la derecha, también no termine siendo víctima del descrédito por parte de la gente común y corriente, que sienta que está muy lejano, porque los reglamentos, todo esto que va surgiendo, tiene cierta complejidad de entender? Complejidad, sí. Entonces, a nosotros nos ha costado, por ejemplo, para inscribirnos en las comisiones, bueno, es bastante alambicado. Y lo otro, y permíteme este paréntesis, muchas veces tú hablaste, por eso me interesó mucho de cómo operan estos dispositivos ocultos para cooptar, para corromper, también hay que decirlo. Mucha gente a veces es obnubilada por el poder de este Congreso, tan solemne, tan propio de la era medieval prácticamente. Tú sientes eso. Yo te conocemos, sabemos que el artista tiene esa ventaja. El artista siempre es cuestionador. No es posible que a un artista lo terminen enjaulando. Es una ventaja. Pero ¿cómo ves el proceso con esta derecha tan recalcitrante? Mira, yo veo el proceso, claramente las fuerzas progresistas son mayoría dentro de la Convención Constitucional, y eso nos ha llevado en múltiples ocasiones a votar todos juntos, lo que ha significado 124, 130 votos. Ahora, el tema no es la derecha, desde mi punto de vista. La derecha claramente es minoría, e incluso las alianzas que logra hacer con ciertos sectores siguen siendo minoría. El problema para mí es dentro de las fuerzas progresistas. Finalmente, ¿hasta dónde las fuerzas progresistas están dispuestas a correr la barrera, a correr la frontera? ¿Con qué profundidad se va a instalar un estado de bienestar, de derechos? ¿Hasta dónde vamos a cuestionar el modelo extractivista? ¿Cuál va a ser la relación y el espacio de lo privado con lo público? Ahí está, desde mi punto de vista, el tema, el nudo. Y esa es la conversación donde estamos en el tira y afloje, si tú quieres. Hay ciertas cosas que están completamente decididas, si ustedes quieren. O sea, aquí va a haber cambios. ¿Cuán profundos sean esos cambios? Es el tema de fondo, ¿ya? Para mí ahí estamos, ese es el tema. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, me parece interesante esto, limitar. Yo creo que, usaste una palabra también interesante, yo creo que hay que ir limitando el acceso de lo privado en el ámbito de lo público. Sí, eso es clave.
tenemos que recuperar lo público. Lo público, nosotros estamos instalando una consigna, lo público es nuestro, y lo público, Sí. como es nuestro, hay que defenderlo, el espacio público. Ya dejar acabar con este tema de todo lo privado. Bueno, No, sí, ya basta de demonizar todo lo que sea público o todo lo que sea Estado, no todo es malo. Malucha, te quiero hacer una pregunta. ¿Ya? Ustedes allí dentro de la Convención Constituyente, en los plebiscitos de salida que va a haber, ¿habrá alguna posibilidad o han estudiado esto de que el nuevo gobierno, estamos en un periodo electoral donde todos se dan codazos por tener más votos o por inflar ciertas encuestas que son más truchas e inventadas, de que el próximo gobierno sea solo un gobierno de transición? Porque a un trabajador común como yo se nos hace imposible creer que vayamos a elegir senadores que duren 8 años con esta constitución nefasta que nos ha regido hasta ahora, siendo que van a ser en un año más la próxima. No sé si ustedes han visto el tema. Y que a lo mejor hay un cambio de régimen y pasamos a un Congreso Sí. unicameral. Exacto. Entonces, ¿cómo se compatibilizaría eso? Porque hemos estado revisando constituciones, lo que parece más razonable es que una vez que se aprobara la nueva Carta Fundamental, hubiera un periodo de convocatoria a nuevas autoridades regidas por el nuevo ordenamiento jurídico, que parece lo más razonable. Entonces, en la Constitución pueden haber artículos transitorios. Exacto. Y eso lo planteó hasta Jaime Baza, lo escuchábamos en una oportunidad en Tolerancia Cero. Yo creo que hay bastante, como dicen ahora, he aprendido alguna jerga política, hay agua para la piscina, para ese tipo de normas. Oye, quería decir algo súper importante, no son plebiscitos, es un plebiscito intermedio. Uno solo, sí, uno solo. Uno. No sí, hay tiempo para más, esto estamos así, pero a un nivel de aceleración tremenda. Ahora, también Luis, mira, esto es muy personal lo que te voy a decir, pero estamos viviendo un momento tan vertiginoso de cambios y transformaciones que pensar en una constitución para 50 años es una demencia. Nosotros tenemos que pensar en una constitución que acompañe un proceso profundo de cambio en Chile, una constitución flexible que permita ser reformada. No como esta constitución que es un ladrillo, la constitución del 80, que está hecha para que nada se mueva. Esta tiene que ser una constitución hecha para que todo se mueva. Entonces, desde esa perspectiva tiene que tener la flexibilidad justamente para lo que tú señalas, para lo que ustedes señalan. Aquí hay muchas cosas que se van a mover, de verdad, yo tengo absoluta fe, esperanza y certeza de que así va a ser, y que va a haber cambios a corto plazo, otros a mediano y otros a largo plazo, evidentemente. Pero lo que tú dices es así, hay mucha, por ejemplo, para tener unicameral, el defensor del pueblo, para que existan muchas herramientas de participación popular directa, para pasar de este régimen de democracia representativa a un régimen de democracia directa o al menos profundamente participativa. Entonces, evidentemente todo eso va a transformar las cosas que están dadas en este momento. Sí, no, parece totalmente razonable lo que plantea. Lo que nos preocupa un poco es que no se escuchan a los candidatos. Y hay que decirlo claramente, ningún candidato plantea estos temas que estar dispuesto justamente a asignarle al próximo gobierno, a las instituciones, no solamente al gobierno, sino que al Congreso un carácter transicional, claro, que sea transitorio, justamente, porque parece razonable adecuar todo esto a los nuevos tiempos y la flexibilidad me parece absolutamente razonable. Te quería en esa misma dirección preguntarte ¿cómo estás viendo tú el proceso electoral mismo que se viene el próximo, estamos ya a una semana y media, 2 semanas prácticamente, el 21? ¿Cómo eso choca con la convención? ¿Lo ves que hay tensiones muy fuertes? Yo veo como dos cosas así fundamentales. Una, primero, que no creo para nada en lo que se intenta instalar, que es este peligro de un cast y de una derecha extrema que avanza. Yo creo que todo eso está construido. O sea, no puedo
no puedo pensar, entiendo que puedan haber sectores de la población asustados, un susto además que un miedo que lo incentivan y lo meten, pero uno Estado, o sea, soy chilena, llevo 2 años en este país y voy a los territorios, yo soy de un distrito muy popular, he hecho muchos cabildos, he estado en la feria y yo creo que de verdad esto es un cuco que están metiendo y que aquí no hay una derechización del país, sino que hay un sector que es el que siempre ha estado en Chile, que representa CAS. Eso es mi sensación de guata. Y creo que las encuestas no son reales, etc. Y por otro lado, independiente de los candidatos, aquí hay un proceso que ya está, que se desató, que a lo mejor hay una punta de lanza, que es esta convención constitucional, pero que está señalando otra manera de hacer política, que está proponiendo cambios, más o menos, pero cambios profundos para este país. Y esta convención representa a Chile, porque aquí hay gente desde el extremo sur, hay mucha gente de regiones, de organizaciones, y son representativas de sus territorios. Entonces yo me quedo con eso. Tengo confianza en que vamos a mover Chile y que evidentemente este es un periodo de transición política, lo es, pero hacia el mundo que queremos, porque el mundo que queremos es lo justo, es lo que necesitamos, tiene sentido común, no podemos seguir viviendo como vivimos, es imposible, nadie lo aguanta. Sí, no se pueden resistir al cambio. Sí. Sí, ya son más de 40 años y lo que busca Chile es una nueva, o sea, justicia social. Malucha, te agradecemos mucho tu tiempo, sabemos que tienes una agenda súper compleja, así es que dejamos hasta aquí este programa y te dejamos invitada para una próxima oportunidad. Un abrazo muy grande, Malucha, que te vaya muy bien. Un gusto, muchas gracias, y quiero terminar con una frase que fue mi frase de campaña y que la siento del corazón. Venceremos, compañeros y compañeras, y será hermoso. Hay que afirmarse de eso. Muchas gracias, que estén muy bien, Malucha, un abrazo grande. Que así Chao, sea. muchas Chao. gracias, Chao. que estén bien.